Pues amigos, ahora estamos aquí en Ayacucho, Perú, y hemos venido a conocer aquí la cultura Wari. Estamos en este sitio arqueológico. Vamos a conocer aquí encontramos la cultura Wari. Vemos acá, entramos adentro. Hay un museo aquí. Mira esto. El Chanca, ¿eh? Confederación del Chanca. Aquí tenemos acá trabajos en piedra, armas de hierro. Miren esto acá. Miren esto. Producción alfarera, ¿eh? Posición del Wari. Lo tenemos acá también. Cántaro de Wari. Y aquí está una persona, ¿no? Una ceremonial. Antecedente del Wari. ¿Qué es Wari? El mapa del Perú. La exploración del Wari. Adelante. Ok. Bienvenidos a Wari. Este es todo, creo que. Pasemos por Está favor toda la adelante. exposición. Hecho a mano la pintura. Entonces, jóvenes, ahorita nosotros ya nos encontramos en el Museo de Sitio. Hemos recorrido ya 23 kilómetros desde la ciudad de Huamanga con dirección hacia esta zona arqueológica, que viene a ser una de las sociedades más importantes dentro del horizonte medio de nuestro país, considerado actualmente como el primer imperio andino del Perú. En este caso, aquí vamos a observar nosotros un cuadro cronológico que nos enseña gran parte de toda la historia huamanguina, ya ayacuchana, y que este va a estar siempre presente en nuestro país. Y hablamos de este primer poblador andino, aún todavía en el periodo lítico, hace 20.000 años antes de nuestra era, donde que el hombre era netamente errante, que se trasladaba de un lugar hacia otro. Sus actividades principales venían a ser la caza, la pesca, la recolección, ¿no? Podemos observar esas distintas escenas, actividades, esos animales ya extinguidos, un clima distinto a lo de hoy día. Y esa evidencia más clara, ¿dónde lo tenemos? Pacaycas, el hombre de Piquimacha, investigado aún todavía en el 69 por McNeice, y encontrando herramientas o artefactos punzocortantes. ¿No? De acá tenemos en el momento que es el arcaico en Ayacucho. Esto destaca justamente porque nacen esas dos actividades. El tema de la horticultura, ¿ya? La siembra y la domesticación de los animales sudamericanos. Y el hombre ya no se traslada de un lugar para otro, sino sedentario. Empieza a conformar grupos de familias. La época del arcaico en Ayacucho. De eso vamos a pasar a esta primera síntesis cultural. Hablamos de Chavín, ¿ya? Y prueba de Chavín acá en Huamanga, en Ayacucho, lo tenemos, que viene a ser el caso de Huixana, la zona de Chupa, la zona de Rancha, la zona de Pomabamba, la zona de Vilcasomán, evidencia Chavín. Esa primera red de caminos tendida a lo largo de nuestro territorio, Chavín. De acá empezamos a hablar de esas culturas regionales. Hablamos de una cultura local, que va a ser Huarpa, ¿ya? Tiahuanaco, del sur. Hablamos de la costa,
con los nazcas, del norte con los moches. Esas 4 sociedades, amigos, van a hacer que surja el primer imperio andino del Perú, la segunda síntesis cultural, los huaris, a partir de los años 500 hasta su decadencia de 1100 a 1200 después de Cristo. Huarpa soporta importante ese conocimiento en dominio de estos distintos pisos altitudinales, a través de todo un conjunto de terrazas, sistemas de andenerías, para justamente la producción agrícola. ¿Ya? El tema también del urbanismo, la conducción del agua, Huarpas. Tiahuanaco, trabajos en piedra, ideología, religión, Tiahuanaco. Los nazcas, en esa revolución alfarera, piezas de cerámica, en su apogeo de los huaris, ¿ya? Vamos a tener con los moches. El aspecto de qué, de la gobernabilidad que va a llegar a tener Huari, a través justamente de centros administrativos, ciudades cabeceras, Huari. Estas 4 sociedades importantes hacen que surja Huari. Entonces, una ciudad netamente de manufactura, ¿ya? Entre sus casi 2.000 hectáreas, más de 21 a 22 sectores en esta zona arqueológica. Y de todos estos vamos a visitar, lastimosamente, solo 2 al día de hoy. El área sagrada de Huari, que tiene mayor intervención arqueológica hasta el día de hoy. En este caso vamos a visitar esta mesa astronómica, o también conocida como la mesa del sacrificio de Huari, una planta introducida, ¿ya? Que viene a ser el árbol de patio o paso, para el aspecto de la medicina de Huari. Tenemos las construcciones tradicionales de los Huaris, con una mampostería ordinaria, lajas de piedra y barro, ¿ya? Muros que han alcanzado hasta 12-13 metros de altura. ¿Para qué? Para dividir cada barrio, cada sector en aquella época. ¿Ya? Una ciudad netamente avanzada, planificada, a través de un sistema ortogonal celular, los Huaris. Los Huaris. Entonces, a partir de su decadencia de los Huaris, nosotros vamos a empezar a hablar de esos distintos señoríos tardíos. Ahí hablamos justamente los chimú, los chachapoyas, ahí recordamos también a los chancas. Después de esta, vamos recién a hablar de esa última síntesis cultural. ¿Con quiénes? Hablamos con los incas. Entonces, hoy hablamos, los incas es el síntesis de todo este conocimiento ancestral, ¿ya? Que se ha tenido desde el hombre de Piquimachay, Pacaicasa, hasta los quechuas. La segunda ciudad más importante en el Tahuantinsuyo lo vamos a tener al sur de Ayacucho. Hablamos de esta yacta que es el de Wilcahuama, el consagrado, Vilcasuamán. Ahí se encuentra la piedra del vaticinio. Tenemos el Ushno, una pirámide trunca conocida como el trono del Inca. Vamos a tener también los baños del Inca o el área de la purificación del Inca y otros sectores más, ¿ya? Siguiendo una planificación de esta deidad principal que es el halcón andino. Después de los incas hablamos de qué? De un momento que es la época de la colonia, ¿ya? Desde 1540 hasta el inicio del virreinato de nuestro país. ¿Cuándo se da el inicio del virreinato de nuestro país? En 1542. ¿Cuándo culmina? Acá, en la batalla de Ayacucho, 1824. De ahí iniciamos ¿con qué? Con la República. Toda la historia, amigos, del Perú, ¿ya? Está acá, en Ayacucho. Para conocer el Perú y entender nuestra historia hay que recorrer estas tierras. Ayacucho, capital de la historia de nuestro país. Ayacucho, donde nace el Perú. ¿Sí? Ahora vamos a visitar esa parte del medio. Ha sido todavía encontrada dentro de este barrio de artesanos que es Conchopala, especialista en la elaboración de piezas de cerámica, tanto de uso doméstico, utilitario, como también de forma decorativa. Vamos a observar esta obra. Posiblemente que haya llevado consigo ¿qué? Bebidas tradicionales. Hablábamos de la chicha de cora, de la chicha de mora. Entonces, piezas utilizadas en actividades religiosas, ya sea de carácter administrativo, político, militar. No se podían volver a utilizar estas piezas en otra actividad dentro de Huari. Eran destinadas para una actividad principal dentro de este periodo.
Vamos por acá. Aquí ustedes están observando ya el patrón de entierro de los huares. El patrón de entierro de los huares va a seguir justamente esta posición fetal, ¿ya? Porque el huari pensaba que pasado su muerte había otra vida para ellos. Es por ello que justamente la forma de entierro va a ser pues, de forma fetal. Tal como se viene hacia esta vida, hacia este mundo, también te ibas hacia el otro lugar, ¿ya? Y al contorno de un determinado fardo funerario, ¿qué es lo que encontrábamos? Todo un ajuar funerario. Este ajuar funerario estaba presente con ¿quiénes? Vigilantes, soldados, personas próximas hacia un dignatario, porque se seleccionaba a la muerte de un personaje importante, se seleccionaba a todo un conjunto de personas quienes acompañarían en su otra vida, a diferencia del día de hoy. También esas ofrendas, metalurgia, piedras preciosas, lapidazules, crisocolas, entre otros más, cuencos, ¿ya? Para almacenar tanto alimentos, productos agrícolas, entre otros más, ¿ya? Entonces, esa era la forma de entierro que se tenía en aquella época. 2 guanes, era bastante ostentoso, ¿ya? Al día de hoy, ¿con qué nos vamos cuando nos entierran? Con nada, ¿no? Nos sacan todo. Pero en aquella época era muy distinto, Meten ¿no? la ropa vieja. Es una doncella, una mujer wari, posiblemente entre 20 y 25 años aproximadamente. Avanzamos por aquí. Avanzamos por aquí. Entonces llegamos por aquí. De ahí van a tener tiempo, ¿ya? Van a tener tiempo para todas sus fotitos, no se preocupen. Acá observamos ya justamente unos cántaros. Estos cántaros tanto de base plana y de base cónica. No tienen ninguna iconografía al contorno, a diferencia de la primera que hemos estado observando, porque estas van a servir para el almacenamiento tanto de productos agrícolas, ¿ya? Granos, tubérculos, hierbas, como también bebidas tradicionales. Pero en este caso, las que hemos podido encontrar, tanto en el templo mayor de Huari, para almacenar esas bebidas, para que desde acá se vierta hacia la urna ceremonial. ¿Ah? Por este lugar, sí, claro. Aquí vamos a tener el plano esquemático de la ciudad de Huari, ¿ya? Capital del primer imperio andino del Perú, en el horizonte medio. En este caso, vemos que está organizado a través de sectores, conocidos como barrios. Todavía nos falta actualizar, pero vemos 21, ¿ya? Pero en este caso, de los 21, miren, solamente se visitan 2, que es el Gacheyo Mojo y Muncacheyo, que están en el número 2 y en el número 3. Son los 2 sectores que solamente se visitan. Por eso les decía, del 100% en el área total, se tiene un trabajo arqueológico en un 8 o 9%. Pero como visita, será entre un 3 a 4% en esta zona arqueológica, ¿ya? Tuvo esta sociedad una población estimada, miren, más de 50.000 habitantes. Una ciudad bastante avanzada, bastante poblada, de manufactura, de actividad religiosa, aquí, en esta ciudad. Hacia abajo vemos ya trabajos en piedra, ¿ya? Esta una influencia de quiénes, de esta sociedad de tiahuanacos. Vamos a observar hacia el fondo una piedra plana, que es el batán. ¿Es auténtico? Todo es original, ¿ya? Es el batán. ¿Bolido para qué? Minerales, ¿ya? Materia prima. Tenemos canales de conducción de agua, tanto de forma subterránea, de forma superficial. Vemos por acá una litoescultura. Todo el trabajo ha sido únicamente a percusión, ¿ya? Entonces vemos posiblemente esta una sacerdotisa de Huari. Lleva la gorra típica, en este caso con 4 puntas, referenciando a qué, hacia estos 4 puntos cardinales, que en esto serviría para su organización social, administrativa, política dentro de los Huares, que en posterior la vamos a conocer como el Tahuantinsuyo, ¿no? Entonces vemos que se viene conduciéndose el agua, el tema de la fertilidad, continuidad de vida, ¿ya? Una posiblemente sacerdotisa de Huari, que ésta hubiese dominado entre este periodo,
¿no? Una explicación aquí, el guía turista Jonathan nos explicó bien de la cultura de esta ciudad de Ayacucho. Y seguimos conociendo, ¿eh? Y seguimos, amigos, aquí conociendo la cultura guari en Ayacucho. Acá nosotros podemos observar ya una mesa, ¿ya? Que se asemeja bastante a una mesa de billar. Un trabajo de una influencia también de la sociedad de Tiahuanaco, ¿ya? Esta posiblemente esté orientado hacia el este, ¿ya? Lo que estamos justamente observando. Y en este caso, su funcionabilidad va a ser conocida como la mesa del sacrificio, como también la mesa astronómica de los Huaris. En cuanto a la mesa del sacrificio, jóvenes, esta va a servir ¿para qué? Para nosotros observar justamente esas distintas constelaciones, ¿ya? Y podemos notar por acá, si ustedes perciben, ¿ya? Se observa acá la mesa astronómica, ¿ya? Esta cuando estaba en su posición original, ¿ya? Entonces en su posición original, con el líquido, se podía observarse ese desplazamiento del Sol, ¿ya? El anti, el inti y el con, en esta piedra. Y las distintas constelaciones estrellas lo podías ver reflejada acá, en esa mesa astronómica. También podíamos tener justamente esos momentos de sacrificio dentro del calendario agrícola de los Huaris, porque era una forma de la reciprocidad que se practicaba entre el hombre Huari y el campo, ¿ya? Esos previos pagos, para que así la tierra te provea ¿de qué? De alimentos, ¿ya? La mesa de sacrificio y la mesa astronómica del Huaris. Del... Grandazo. Así es, amigos, ahí seguimos conociendo aquí la cultura guari en Ayacucho, Perú. Estamos aquí conociendo la cultura. Y seguimos en Ayacucho. Vamos a ver qué otro más descubrimos por aquí. Nuestro amigo Guari está con el vestimenta aquí. Estamos aquí conociendo. Vamos a ver qué es el otro estudio, el guía turista que nos explica aquí. Chao. Chao. En este caso ya nosotros estamos observando el templo mayor de Huari. Este templo mayor de Huari es una plaza hundida, ¿ya? Como se puede notarse. En este caso lleva la forma, tiene el patrón urbano de los Huaris, que es el sistema ortogonal celular, ¿ya? Viviendas hacia los lados y en el medio una estructura de forma circular en una forma en D en mayúscula. Que la puerta está justamente orientada hacia una montaña tutelar. Vamos a hablar nosotros, en este caso, del Rasuilca, que es la montaña principal de este lado norte de la ciudad. Vamos a observar también al ingreso, ¿ya? A ver, al ingreso vemos unos pequeños muretes, ¿ya? Esos pequeños muretes han servido ¿para qué? Para poder colocar lo que van a ser especialmente los cántaros que hemos observado nosotros en el museo, tanto de base plana como también de base cónica, en ese lugar, ¿ya? Porque al medio donde nosotros estamos observando, ¿ya? Se va a desarrollarse todo un conjunto de actividades con carácter religioso, ¿ya? Como se puede ver por esta partecita. Cuando hablamos de la actividad religiosa, vamos a empezar a hablar, ¿ya? De una actividad intensa de prácticas de quemas. En este caso, justamente entre productos agrícolas, plantas, entre otros más, ¿ya? Entonces, como se puede notar por este lugar. ¿Y cómo es que se ha encontrado toda esta zona? Vemos aquí hacia abajo. Una gran actividad de quemas, actividad religiosa, ¿ya?
Entonces, y vamos a ver nosotros también, al momento de la intervención arqueológica, hemos podido notar así, ¿ya? Debajo de esta estructura hay otra ocupación anterior, aún todavía. El piso original, este trabajo de restauración. ¿Ya? Y al medio vemos una piedra en D y al medio de forma cilíndrica. El origen del Inti Huatana, Inti Hawana. Observar ese movimiento del sol. ¿Y esto para qué? Para saber ese cambio de estación durante el año, ¿ya? En ese lugar, en esa parte. En los laterales, netamente era para qué? Para colocar un conjunto de malquis, ofrendas, ¿ya? Ofrendas, productos agrícolas, ¿ya? Malquis, soberanos, ¿no? En esa forma de asientos que nosotros estamos observando. Entonces, esa era la función que tenía esta plaza que nosotros estamos observando, que es el templo mayor de Huari. Habitaciones, almacenes y hacia arriba los altares de Huari. Por todo este lugar, hornacinas de ventanas ciegas, ¿para qué? Para colocar todo un conjunto de cabezas, trofeos de Huari. Entonces, el área de actividad religiosa, política y militar en toda esta zona. ¿Eh? Así es aquí donde hacían todo este templo de los Huaris, ¿eh? Algo impresionante, amigos, ¿eh? De nuestros antepasados. Aquí conociendo en Ayacucho, Perú, de la cultura Huari.